Buenos días, ingeniera Carmen Ortiz, docente de Mecánica de Suelos 1. En el presente trabajo se expondrá lo referente a permeabilidad. Los suelos tienen vacíos interconectados a través de los cuales el agua puede fluir de puntos de alta energía a puntos de baja energía. El estudio del flujo de agua a través de un suelo como medio poroso es importante en la mecánica de suelos, siendo necesario para estimar la cantidad de infiltración subterránea bajo varias condiciones hidráulicas, para investigar problemas que implican el bombeo de agua para construcciones subterráneas y para el análisis de estabilidad de las presas de tierra y de estructuras de retención de tierra sometidas a fuerzas de infiltración. La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle que un flujo magnético lo atraviese sin alterar su estructura interna. Para ser permeable un material debe ser poroso, es decir, debe contener espacios vacíos o poros que le permiten absorber fluido. A su vez, tales espacios deben estar interconectados para que el fluido disponga de caminos para pasar a través del material. Se afirma que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado. La ley de Darcy y el coeficiente de permeabilidad. El flujo de agua a través de medios porosos está gobernado por una ley descubierta experimentalmente por Henry Darcy en 1856. Darcy investigó las características del flujo de agua a través de filtros, formados precisamente por materiales terrestres. En la imagen se puede ver un filtro de suelo de longitud L y de área de sección transversal A, sometida a dos diferentes cargas hidráulicas. Basándose en la ecuación de continuidad, donde un caudal de agua es igual al volumen sobre un tiempo, Darcy logró expresarlo de la siguiente forma: K por A por I, donde K es el coeficiente de permeabilidad del suelo, A es el área transversal del suelo, e I es el gradiente hidráulico, que se define como la diferencia de cargas hidráulicas sobre la longitud. Basándose en estas relaciones, teniendo en cuenta que U es igual a por V, donde A es área y V es velocidad, se puede tener que esa velocidad es igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico. Los factores influyentes. La permeabilidad se ve afectada por diversos factores inherentes tanto al suelo como a las características del agua circundante. La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de tres factores básicos: la porosidad del material, la densidad del flujo en la cual se toma en cuenta la temperatura, y la presión del fluido. Teniendo en cuenta la relación de vacíos, la permeabilidad K se puede expresar como otra permeabilidad, la real, por una función de la relación de vacíos. K' es una constante real dependiente de la temperatura del agua, solamente que representa el coeficiente de permeabilidad para una relación de vacíos de E igual a 1 y la función de la función de relación de vacíos, siendo que si es igual a 1 la función será igual a 1. Para fines prácticos, la función más simple es que, teniendo arenas, la función de E es igual a E al cuadrado, es decir, podría obtenerse K'. Teniendo en cuenta la temperatura del agua o los agujeros y las fisuras, se tiene en cuenta que la relación entre dos coeficientes de permeabilidad es igual a la relación entre dos velocidades. Para poder comparar fácilmente los resultados de las pruebas de permeabilidad es conveniente referirlos a una temperatura constante, normalmente a 20 grados centígrados. Indicando por el índice T los resultados obtenidos a la temperatura de la prueba, la referencia está explicando la relación, que el coeficiente de permeabilidad que se quiere obtener en base a 20 grados centígrados es igual al coeficiente de permeabilidad hallado en la prueba, multiplicado por el cociente entre las velocidades de la temperatura donde se hizo la prueba con relación a la temperatura a la velocidad de 20 grados centígrados. También, a causa de las heladas, ciclos alternados de humedecimiento y secado, efectos de vegetación y pequeños organismos, se puede cambiar las características de permeabilidad de los suelos, convirtiéndose aún las arcillas más impermeables en material poroso. El efecto no suele ser muy importante, sin embargo, en las obras ingenieriles, conservando toda su influencia en problemas agrícolas. Debemos tener en cuenta la estructura y la estratificación. Un suelo suele tener permeabilidad diferente en estado inalterado y remoldeado, aun cuando esta relación de vacío sea la misma en ambos casos. Esto puede ser debido a cambios en la estructura y estratificación del suelo inalterado o una combinación de factores. Algunas veces, aunque la muestra inalterada del suelo presente inestabilidad interna bajo el flujo, característica que es de fundamental importancia en los estudios de cimentaciones de presas, como la mayoría de los suelos están estratificados, es preciso determinar el coeficiente de permeabilidad tanto en dirección paralela como en dirección normal a los planos de estratificación.
En caso de que los estratos sean lo suficientemente gruesos, puede determinarse la permeabilidad para cada estrato más o menos homogéneo, y así poder calcular el coeficiente de permeabilidad medio en cada dirección para la combinación de estratos. Métodos de determinación. El coeficiente de permeabilidad de un suelo es un dato cuya determinación correcta es fundamental importancia para la formación del criterio de proyectista en algunos problemas de mecánica de suelos y en realidad muchos casos para la elaboración de sus cálculos. Teniendo métodos directos e indirectos, los métodos directos son el permiómetro, que puede ser de carga constante o de carga variable, y prueba directa en el lugar, que pueden ser considerados los ensayos de Lafranc y los ensayos de Lugion. Los métodos indirectos, cálculos por la curva gravimétrica, cálculos por prueba de consolidación y cálculos por prueba horizontal de capilaridad. Teniendo en cuenta un permómetro de carga constante, este es el método más simple para determinar el coeficiente de permeabilidad del suelo. Una muestra de suelo debe atravesar A y longitud L. Confinada en un tubo se somete a una carga hidráulica H. El agua fluye a través de la muestra mediándose la cantidad de centímetros cúbicos que pasa en el tiempo. Como se puede ver en la imagen, el suelo tiene se ven sus propiedades A y L. Se puede ver que H es la diferencia de las cargas hidráulicas, y aplicando la ley de Darcy se puede obtener que Q es igual a K por A por I, y de esto se saca el coeficiente de permeabilidad para este tipo de ensayos. En cambio, para un permómetro de carga variable, este tipo de permómetro se mide la cantidad de agua que atraviesa una muestra de suelo, pero por diferencia de niveles en un tubo alimentador. En la figura siguiente aparecen dos dispositivos típicos usados para suelos predominantemente finos y el apropiado para materiales gruesos. El A es para materiales finos y el B para materiales gruesos. La diferencia es el área de la sección transversal del tubo. Basándonos en la ley de Darcy y haciendo operaciones matemáticas, podemos darnos cuenta de que el coeficiente de permeabilidad sería igual a 2.3 multiplicado por la relación entre la longitud y la transversal del tubo con respecto al área de la muestra por el tiempo multiplicado por la longitud del cociente de las cargas hidráulicas. Y para suelos gruesos es la misma fórmula, pero como las áreas transversales son las mismas, se eliminan y solo queda 2.3 por L sobre T por logaritmo de H1 entre H2. Teniendo en cuenta la curva granulométrica, desde ese tiempo se ha tratado de establecer correlaciones entre la granulometría de un material y su permeabilidad. Es obvio que existen razones para creer que esto pueda suceder. Desgraciadamente, estas correlaciones tienen un valor muy limitado. Teniendo en cuenta la fórmula de Allen-Hansen, tenemos que K es igual a C por el diámetro efectivo 10 elevado al cuadrado. El valor C puede estar entre 41 y 146, nos toma un promedio de 116 aproximadamente. Otros estudios consideran la temperatura, multiplicando la relación anterior por 0.7 más 0.03 por la temperatura. Y si se toma en cuenta la compacidad, el factor C viene a ser 761 sobre C, en donde C depende del valor de n. Como se aprecia en la tabla, para ciertos valores de n se cambia el valor de C. Terzaghi también dio su fórmula para calcular el coeficiente de permeabilidad, en donde se toma un coeficiente que es igual a un coeficiente 0 multiplicado por n menos 0.13 sobre la raíz cúbica de 1 menos n, todo este cociente elevado al cuadrado. Para arenas de granos redondeados, C0 sería igual a 800, para arenas de granos angulosos C es igual a 460 y para arenas con limos C sería igual a 400. La velocidad de infiltración. Considerándose un filtro de suelo como el de la figura, el proceso del suelo dividido en sus dos fases sólidos y vacíos. Considerándose la ecuación de continuidad, se puede dar que AV por V1 es igual a A por V. Considerando en cuenta la relación de vacíos, se podemos obtener igualando ecuaciones de que la velocidad en uno sería igual a 1 más E sobre E por la velocidad. Tenemos un ejemplo de aplicación en una prueba en el laboratorio de permeabilidad bajo carga constante en arena fina de los siguientes valores. Para hallar la permeabilidad del suelo, la velocidad de descarga y la velocidad de infiltración. Los datos son de longitud de muestra 254 milímetros, diámetro de la muestra 63.5 milímetros, diferencia de carga 457 milímetros, agua recolectada en 2 minutos 0.51 centímetros cúbicos y la velocidad de vacío 0.46. Para hallar K usamos QL sobre AHT. Repasando los valores, nos sale que el coeficiente de permeabilidad es 7.46 por 10 a la menos 5 cm por segundo. La velocidad de descarga se usa en la primera fórmula sobre velocidad, que es igual a K por el gradiente hidráulico, siendo la velocidad 13.42 por 10 a la 5 cm sobre segundo.
Y de velocidad de infiltración se usa la última fórmula aprendida, que sería V1 igual a V por 1 más C sobre E, dando 42.59 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Por tanto, podemos concluir de que la permeabilidad representa la velocidad de un fluido que pasa a través de los poros de un sólido, siendo expresada en centímetros por segundo. Por tanto, su coeficiente de permeabilidad se obtiene en base a la ley de Darcy, fruto de sus observaciones y experiencias. Si el suelo tiene una alta permeabilidad, el agua de la lluvia será absorbida fácilmente, siendo estos los suelos de granos gruesos. Si la permeabilidad es baja, esta tenderá a acumularse sobre la superficie si existe un desnivel, generalmente en granos finos. Esta propiedad depende de la densidad del suelo, del grado de saturación, del tamaño de las partículas, relación de vacíos, fisuras, temperatura del agua, estructura, etc. La obtención del coeficiente de permeabilidad se obtiene en base a termómetros de carga constante variable o indirectamente por la curva termodinámica con la ayuda de la fórmula de Hassen. Últimamente, los conceptos de velocidad de descarga, velocidad de infiltración y velocidad de gas son esenciales para saber cómo llega el agua a la muestra y cómo cambia cuando atraviesa el suelo debido a los factores explicados anteriormente. Eso sería todo referente a permeabilidad.